otra vez con ánimo de ver la palabra de Dios. Estoy agradecido que tengo este privilegio de estar con ustedes otra vez en este estudio. El tema de esta tarde lo vamos a nombrar la protesta. Yo creo es algo otra vez muy conocido en estos días, ¿verdad? Cuando pensamos en protesta, y pensé que sería bueno de ver. Me gusta siempre de comprobar todo con la palabra de Dios para estar seguro que estamos en el fundamento de la palabra, ¿verdad? Todo lo que hacemos, yo sé que hay personas que quizá quieren separar la vida espiritual con la vida terrenal y dicen, no, pues lo que yo hago allá afuera, mi trabajo, todo eso es una cosa y servir a Dios es otra. Pero realmente no es posible porque somos un cuerpo, somos hechos de Dios para que su gloria se refleje en nuestra vida. Entonces, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos afuera, lo que hacemos en nuestra vida, se refleja en lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, con el tema de la protesta, quiero leer el significado de la protesta. Protesta quiere decir manifestar oposición a una cosa por considerada falsa, ilegal o incorrecta. Entonces, entendemos que la protesta quiere decir que se está manifestando una oposición en contra de algo por una consideración que sienten que es falso, que es ilegal o que es incorrecto. Ahora, lo interesante es, lo que quiero ver es, lo que mucha gente se pregunta es, ¿puede el cristiano protestar? No sé cómo lo miran ustedes en su región, pero yo conozco muchas personas cuando mencionas protestar, como que dicen, eso no es para mí. Un cristiano no debe de protestar, un cristiano no debe de manifestar con una oposición contra algo, sino tiene que ser humilde, tiene que ser obediente. Y yo entiendo ese lado, yo entiendo que es importante que seamos humildes y obedientes, ¿verdad? Pero yo dije, por eso quiero yo ver ese tema con ustedes, porque quizá han visto personas de la iglesia de Dios, dice, pero yo los vi en la calle protestando, entonces, ¿cómo es posible que lo pueden hacer si son cristianos? Entonces dije, quiero ver unas escrituras con ustedes. Pero para no gastar mucho tiempo en leer, les quiero nomás referir a las escrituras y ustedes las pueden leer. Lo primero que quiero ver son los de los 3 hebreos. En Daniel capítulo 3, allí empieza el versículo 1. Allí ustedes pueden leer que allí estaban los 3 hebreos y que lo estaban juntando a todos ellos que estaban en el gobierno, que ellos estaban en un trabajo del gobierno. Y había una fiesta que el rey puso y hizo una ley que dijo, yo quiero que todos se hincan a adorar la imagen que yo he hecho. Entonces vemos o conocemos si leemos allí que llegó el momento donde se tenían que hincar, pero ¿qué hicieron? Protestaron, manifestaron una oposición en contra de lo que dijo el rey. Dices, hermano, ¿de veras? Sí, es lo que hicieron. Donde todos todos hincaron, ellos protestando. No, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sentían que era ilegal contra Dios, era incorrecto de hacerlo, ¿verdad? Entonces, Daniel también, en Daniel capítulo 6, versículo 1, allí pueden leer, ahí está la historia de Daniel, cuando el rey dijo que no oraran a nadie más que a él por ciertos días, eran yo creo 30 días, entonces dice uno, pues si es la ley del rey, así es que hay que obedecer, porque era cristiano. Daniel, ¿qué hizo? Cuando él escuchó eso, que estaba firmado ese contrato, él fue a la ventana abierta y empezó a orar a su Dios de Israel. Entonces dice uno, ¿pero qué hizo? Protestaba. Estaba manifestando oposición. Dijo, yo no estoy de acuerdo porque yo tengo que orar a Dios, ¿verdad?
Otra quiero, en Hechos capítulo 5, versículo 25 a 29, ustedes pueden leer de los discípulos. Entonces los discípulos ya los habían puesto en la cárcel y cuando los dejaron salir, luego se encontraron predicando otra vez. Entonces allí dice que no les hemos dicho que no hablaran en ese nombre. Entonces lo que me gusta mucho allí es que cuando Pedro dice en Hechos capítulo 5 versículo 29, yo creo esa escritura sí la quiero leer. En Hechos 25, y digo, qué buena respuesta le puso Pedro allí. Dice Hechos 5, 25, dice así. Y viendo uno les dio la noticia diciendo: he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y allí dice, como ellos habían dicho que no. Entonces versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es la protesta que el cristiano puede hacer, de dar caso a Dios primero que al hombre, ¿verdad? Entonces, si queremos ser obedientes, si queremos ser humildes, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer a Dios primero. Mira, y viendo nomás un poco la historia, vemos cómo en el pasado, y si le van a preguntar a ustedes quizás saben del tiempo del protestantismo. Entonces dice uno, ¿qué quiere decir el tiempo del protestantismo? ¿O quién son protestantes? Hoy en día muchos dicen, no, yo no soy católico, yo soy protestante. ¿Qué es un protestante? Es alguien que protestaba o está protestando. Está manifestando oposición a una doctrina, ¿verdad? Entonces eso pasó con Menno Simón, Martín Lutero, diferentes sacerdotes católicos en esos años 1600, 1500, algo 1600, habían sacerdotes que protestaban y hoy muchas veces dicen, se refieren al tiempo del protestantismo, que quiere decir que eso eran las personas que protestaban en contra de una doctrina, ¿verdad? Yo creo eso nos ayuda a entender un poco más cuando hablamos de protestar, ¿verdad? Porque el mismo tiempo se refiere al protestantismo. Ahora también muchos mártires han muerto y era una protesta, ¿verdad? Cuando quizá podemos leer en diferentes libros de historia, cuando los mártires llegaban al juez o al juicio, en veces les decían, dinos que no vas a orar o que no crees en Dios y te dejamos ir. Y dijeron, no puedo hacerlo. Estaba protestando, manifestando oposición, decir, no, yo no estoy de acuerdo porque sí hay un Dios, ¿verdad? Entonces yo creo, vemos claramente que el cristiano siempre ha sido un pueblo que no va con la corriente. ¿Qué es la corriente? Que todos, la mayoría, como lo hace la gente, la mayoría de la gente lo hace. El cristianismo es conocido de que no van con todo ese grupo, no van a lo que ellos o lo que mucha gente nomás está diciendo o creyendo. Dice, la ley de Dios es buena, pero no todas las leyes del gobierno lo son. Entonces tenemos leyes en el gobierno que decimos, sí, está bien. Si el gobierno dice no robes, no vamos a robar porque la Biblia también lo dice, ¿verdad? Que no adulteres, que no hagas eso, no mates. La Biblia dice lo mismo. Entonces hay que ser obedientes a la ley, ¿verdad? Hay que seguir. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si la ley misma, la ley terrenal, ya no muestra lo mismo?
o la ley dice otra cosa de lo que dice la ley de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Mira, aquí dice claramente lo que hemos leído, cómo los cristianos, cómo los hermanos han tratado cuando venía eso. Yo nomás les quiero poner unos ejemplos donde la ley del país quizá tiene ciertas doctrinas o ciertas leyes que realmente el cristiano iba a decir, no, yo protesto, yo estoy en contra. Por ejemplo, homosexualidad. Es ley, ¿verdad? En muchas partes es ley. 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar. Y dices, pero eso no es bíblico. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues hay que obedecer la ley. No, hay que protestar, decir, yo no estoy de acuerdo. Yo manifiesto una oposición contra eso porque yo no creo que es correcto, ¿verdad? El divorcio. La Biblia dice, hasta la muerte les separe. Hasta en el mismo gobierno. Una vez fui al gobierno también, cuando se casaron allí en el municipio. Entonces allí leían eso mismo, que hasta la muerte les separe. Entonces dice la ley, no, pero es que si no se llevan bien, se pueden divorciar y se pueden casar otra vez. Entonces dice uno, ¿pero cómo? El cristiano dice, yo no puedo ir con eso, porque la Biblia dice de otra manera, ¿verdad? Es una protesta, una manifestación de oposición, ¿verdad? Entonces tenemos otra que es abortos. Dice uno, pues la ley dice que sí puede haber abortos, tienen el derecho, las muchachas pueden ir a hacer sus abortos porque es ley del país. Bueno, es ley de la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios que podemos matar una criatura antes que nace? No existe tal cosa en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el cristiano protesta y dice, no, yo no voy con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y muchas veces es importante que nosotros manifestemos oposición a ciertas cosas, ¿verdad? Porque si no, ¿a dónde se va a llevar? Cada vez más y más. Y si vemos hoy en día, nomás viendo, ya vemos que cada vez más y más el gobierno terrenal, el sistema de hoy en día está apretando más y más. Exactamente los temas que yo les he dicho y otras, ¿verdad? Empujan más y más, sacan la Biblia de la escuela, sacan la creencia, sacan las oraciones de la escuela. Nadie puede hablar de Dios. En los trabajos ya no hables de Dios, no puedes testificar de Dios. ¿Por qué? Porque quieren sacarlo del sistema. Y dice uno, el cristiano protesta y dice, no, Dios es primero, ¿verdad? Entonces, mira, ese tema lo quiero hacer en 2 partes porque el tiempo ya mero se me está acabando. Entonces yo quisiera esto hacer en 2 partes en la próxima. Queremos ver, vemos la protesta número 2. Podemos decir la protesta número 1, la otra número 2. Yo les quiero decir, vamos a ver lo que la Biblia, ya vimos lo que dice la Biblia y en la próxima vamos a ver la protesta de hoy en día. ¿Cómo hoy en día sigue la protesta? ¿Cómo está la protesta? Que Dios os ayude, hermanos, de ver esto. Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi nombre es Pedro Hildebrandt. Mi número es 646-113-9736. Yo estoy registrado como Peter. En vez le he dicho Pedro, pero realmente me llamo Peter porque mi acta de nacimiento dice Peter, ¿verdad? Peter Hildebrandt. Así es que con toda confianza, cualquier pregunta, ya estamos enseguida, empezamos con el próximo tema.